Chutzpah Chilensis. Qué buena introducción, ¿no? Bienvenidos a otro capítulo de Chutzpah Chilensis. Nos demoramos un poquito en sacar este capítulo. Aquí nuestro querido Hernán se fue de vacaciones y volvió en un estado paupérrimo. Un poco enfermo, ¿no? Un poco enfermo. Así que si mi voz no se escucha muy clara o rara, básicamente porque todavía sigo un poco enfermo. Pero tratamos de hacer el esfuerzo de grabar y no atrasarnos más de lo que estábamos atrasados. Sí, la verdad es que nos atrasamos algunos días, pero nada terrible. Aquí pasan cosas todos los días, así que nos dio un par de días más por lo menos para mí, de sufrimiento. No sé para ti, pero cada día avanzan algunas de las cosas que habíamos hablado en capítulos anteriores. Pero bueno, partamos por lo primero. Yo aquí estoy aplicando el totalitarismo de nuevo y acabo de elegir otro álbum para que escuchemos hoy día mientras conversamos en este capítulo. Hoy día vamos a escuchar Quarter to Africa, Rebale África en hebreo, el álbum de Layback. A mí me gusta mucho, los vi en vivo una vez y creo que más gente debería escucharlo. Es un grupo israelí de origen mizrahi, que fusiona la música mizrahi, digamos, con distintos estilos modernos, funk, rock, pop, un poco. Y son muy, muy buenas, así que van a encontrar el link acá abajo para escuchar el disco en Spotify. Muy bien. Muy bien. Que se conecta magníficamente con el tema del día. Bueno, hoy día sí, podríamos decir que sí, lo vamos a llevar para ese lado, pero la idea hoy día era hablar de las manifestaciones. Las manifestaciones han sido masivas, históricas en Israel, las manifestaciones en Tel Aviv y en distintos puntos del país, y la manifestación multitudinaria no esta semana, sino que la semana anterior en Jerusalén, en la Knesset, cuando se terminó de discutir el primer borrador para la primera votación en primera fase de la reforma judicial de Yariv Levin y Benjamin Netanyahu, que se votó justamente este lunes, pero el lunes anterior fue la culminación del debate. Y ahí llegaron, según digamos, las cifras que se cuentan posteriormente a través de la inteligencia artificial con las imágenes de drones, superaron los 300.000, yo estuve ahí, superamos los 300.000 asistentes a la manifestación. Que es no solamente simbólico que se haga, digamos, en Jerusalén, en la Knesset, porque no son ciudadanos de Jerusalén la mayoría de los que llega, digamos, a estas protestas. O sea, llegan muchos ciudadanos residentes, pero llegaron de todo el país, se colapsó el metro, las carreteras estaban colapsadas. O sea, para mí, que fui en auto, la protesta empezaba cuando uno entraba al Villa Hat, digamos, a la carretera número 1 de Israel que conecta Tel Aviv con Jerusalén, que eran filas de autos con banderas, con stickers, tocando la bocina, una especie de caravana improvisada hacia la protesta. Bueno, yo en lo personal no he ido a las protestas. Sí concuerdo en la mayoría de los puntos que se plantean, pero no he ido. Así que me va a tocar hacer un contrapunto técnico con el entusiasmo de Gabriel. Y también mi perspectiva frente a lo que ocurre, digamos, en la realidad política. Vamos a tratar de ir dialogando desde una perspectiva histórica a una perspectiva coyuntural, digamos. En ese sentido, quería plantear que las protestas en Israel no son nada nuevo. O sea, desde los inicios del Estado, cuando se llegaron muchas personas de muchos lados, el proceso de multiculturalismo del país implicó necesariamente que roces entre grupos que manejaban el poder y grupos que querían ser parte de la administración del poder. Y en ese sentido, la música que puso Gabriel o que eligió Gabriel es interesante, porque los conflictos iniciales o las primeras grandes protestas que se dieron en Israel estaban vinculadas a la integración o al deseo de integración o a la marginación, depende cómo uno quiera verlo, de los grupos de judíos mizrahíes.
que para aquellos que no se manejan tanto en el tema, podríamos decir que son los judíos que vienen del norte de África, de los países árabes. Tenemos un podcast sobre eso. Hicimos un podcast sobre eso. Ya no me acuerdo porque hemos hecho tanto. Hicimos un podcast sobre eso, sí. Algo hablamos. Entonces, para no alargarme mucho, pero para así dar una perspectiva histórica, cuando hoy día se habla que nos acercamos a una guerra civil, a una guerra entre hermanos, hay que recordar que ya en el 1959 se produjo en Haifa un incidente que partió algo como la mayoría de los incidentes importantes en este país, de algo muy pequeño. Una persona de origen mizrají estaba ebria en la calle, la policía la fue a detener, se produjo ahí una cosa de botellazos, gritos, y la policía le disparó al cuerpo y lo dejó gravemente herido. En un barrio de población mizrají, la gente del barrio se acercó, atacó al carro de policía, atacó a los policías y los policías se salvaron porque salieron disparando al aire. A partir de eso generó una ola gigantesca de protestas en todo el país, muy violentas, con quema de autos, atacaron la sede del MAPAI, que en ese momento era como el Partido Socialista de Israel, que que administraba el poder en esa época, atacaron a la Histadrut, a la Central de Trabajadores, y ya en esa época se sugería que estos incidentes habían sido promovidos por la versión del Likud en el mundo de los trabajadores. O sea, ya había ahí un tema que ligaba al mundo de los mizrajíes con el Likud y con el conflicto con lo que ellos siempre han definido como el establishment ashkenazí, como el grupo de poder dominante vinculado al grupo ashkenazí. Esto continuó, fue creciendo en los años 70. Son bien conocidos, quizás no tanto conocidos, pero seguramente algo han escuchado de las panteras negras israelíes, que no tienen nada que ver con las panteras negras de Estados Unidos. Tomaron el nombre porque era justamente una lucha social, digamos, de una minoría, o ni siquiera minoría en Estados Unidos, pero de una población marginada, digamos. Más o menos, porque hay una anécdota. En esa época estaba Golda Meir en el poder. Golda Meir, todos saben, de origen, vivió en Estados Unidos, tenía nacionales. Entonces ella conocía bien el tema de las panteras negras. Ella dijo que realmente escuchar solamente que en Israel hubieran panteras negras no la dejaba dormir en la noche. Y por eso mismo les gustó a los mizrajíes el nombre y decían, no, solamente va a molestar a Golda Meir. Insistieron en eso porque en realidad las panteras negras de Estados Unidos eran anti-israelíes y poco tenían que ver con lo que ellos querían plantear. Claro. Pero las panteras negras reivindicaron otra vez la protesta como un instrumento válido. Hay la famosa huelga de hambre que hicieron en el año 71 en el Kotel, ahí mismo en el Muro de los Lamentos, se sentaron, llamó mucho la atención. A los 3 días el gabinete Golda Meir ya estaba liberando presupuestos para mejorar la realidad de la población mizrají. Mucho ocurrió de eso. Ahora vamos a hacer como un salto histórico y decir que básicamente este grupo que peleó por su integración en los grupos de poder, de alguna manera lo logró. O sea, después del año 73, los partidos tanto de izquierda como de derecha integraron gente, el ejército, Saúl Mofaz salió de ahí, Ben Eliezer, nuestro amigo de Abodá, se me olvidó el nombre, Amir Pérez, mucha gente que fue notable o que tuvo puestos de importancia en la historia política y cultural de Israel, se hicieron espacio a través de esos movimientos. Y yendo ya más a un modo general, podríamos decir que en la cultura israelí fueron aceptados tal cuales son. O sea, hablamos con Gabriel hace un segundo, cuando conversábamos el tema de la música, de la elección de la música, que hoy día si tú dices música israelí, en gran parte está hablando de música mizrají, o sea, un componente pilar. Lo mismo que en otros aspectos culturales como la comida. Si tú dices comida israelí, tú no piensas en un latke, piensas en un falafel, o en hummus, o en
otras cosas que están vinculadas a esa cultura. Lo mismo los bailes y otros temas. Entonces, de alguna manera, ellos se integraron. Y con eso, te pase de vuelta, digamos que mi idea central es que las protestas están siempre vinculadas al deseo de un grupo determinado de integrarse a la sociedad, que no es en contra de la sociedad. No es que estos grupos quieran destruir el Estado de Israel, como muchas veces se pensó, o como otras O como protestas, nos acusan hoy día. como nos acusan Nos hoy acusan día. hoy día, porque hay un tema ahí que yo Porque creo que va a ser interesante habían tocarlo. otras protestas también que se han dado en la historia de Israel que tienen como otras temáticas, las protestas vinculadas con la guerra, cuando se protestó para finalizar la guerra del Líbano, las protestas de las Cuatro Madres, de Sabra y Shatila, o las protestas que los grupos árabes han mantenido de forma paralela, y tienen otra índole que no la vamos a tocar ahora, nos vamos a centrar solamente en el tema de que se vinculan con lo que ocurre ahora. Ahora, mira, yo creo que es necesario igual hacer una especie de observación respecto a la evolución justamente de lo que planteabas, digamos, de la discriminación generalizada o podríamos incluso en algunos momentos llegar a decir estatal hacia la población mizrahi y la evolución de este despertar, digamos, de protesta masiva y de aire de liberación para ser considerado como igual. El efecto político que tuvo esto fue absolutamente, o sea, se dividieron en polos. O sea, por ejemplo, en ese momento Begin, liderando el Likud, fue muy inteligente y aprovechó este vacío. Y lo voy a decir así, aprovechó un vacío para decir, vengan a nosotros, nosotros los vamos a proteger y los vamos a cuidar. Pero sin embargo, los líderes del partido siempre siguieron manteniendo, digamos, y hasta el día de hoy siguen siendo Ashkenazim. El Likud no ha tenido, creo que ha tenido solamente un líder del partido Mizrahi en toda su historia. Y por el otro lado, las Panteras Negras evolucionaron en un grupo político anarquista ligado al comunismo israelí de los años 80. Llegaron a la Knesset en un momento, luego desaparecieron, tuvieron muy poca representación, pero llegaron a la Knesset en un ¿Qué te momento. refieres a Hadash? Estuvieron ligados a Hadash un Pero tiempo. Hadash es comunista, no marxista, diría yo. Claro, pero ellos no eran propiamente comunistas, digamos, no seguían un tema ideológico Eran centenario. marxistas en términos de que ellos decían que las luchas de los trabajadores palestinos eran las mismas luchas de los trabajadores, de los trabajadores árabes, eran la misma lucha de los trabajadores judíos, por lo tanto podían compartir la misma plataforma política. Ahora, eso sí, es verdad, una parte de los Panteras Negras evolucionaron, ¿cierto? Pero otra parte no, digamos. Entonces, de alguna manera, La se división disolvieron. la disolución fue, digamos, absolutamente polarizada. O sea, unos se fueron, digamos, al Likud y hoy día se mantiene una tendencia de votación Mizrahi al Likud que hoy día existe y absolutamente reconocida. Y, o sea, los mismos miembros del Likud, Javier Knesset del Likud, digamos, esa es su bandera de lucha hasta el día de hoy, 2023. Pero es como la consecuencia, porque los líderes. Hoy día son millonarios, O sea, obviamente, y por ejemplo, o sea, tienes a Dudi Amsalem, que hoy día le dieron el premio de ser ministro en 4 ministerios. Sí, pero son como los hijos o los nietos, digamos, porque digamos, Charlie Vitón o Marciano, los que las personas, los cuatro grandes líderes de las Panteras Negras desaparecieron, digamos, de la política. Sí. Sí, pero por eso te digo, hay un tema de todo lo que es la rama de ultra izquierda de las Panteras Negras o de la revolución mizrahi, digámosle así, que es un término que estoy inventando ahora porque nunca lo había leído, en verdad, no sé si existe el término revolución mizrahi. Es que pero... sí y no, porque ellos eran, cuando mencionábamos las protestas del 59 en adelante, son protestas por reivindicaciones más o menos políticas y religiosas. O sea, siempre el componente de origen religioso estaba ahí. Ahora, las Panteras Negras son laicos, es un movimiento laico. No Era en ese momento un movimiento laico. Ahora, como tú dices, cuando se integran en la política, ya se integran en la perspectiva de pedir, más que puestos, pedir presupuestos, pedir dinero para mejorar las condiciones sociales, sacar a los mizrahíes de la pobreza. Y que eso de alguna manera lo lograron, digamos. O sea, absolutamente. O sea, mira, Pero- que yo creo que
está bien recordar, yo creo que está absolutamente y es absolutamente necesario recordar etapas difíciles en la historia de un Estado, cualquier Estado, no solamente Israel, y esa fue una etapa muy difícil para la sociedad israelí, pero traerlo hoy día, que la población mizrají en Israel está absolutamente integrada. Y sobre todo desde el discurso del Likud, por ejemplo, de Dudi Amsalen o Galit Distel, que es la nueva ministra de Asbará, el tema mizrají es el discurso central. El tema, ustedes los Ashkenazim, Galit Distel, la nueva ministra de Asbará, hace una semana hablaba en la Knesset y decía, ustedes se les acabó, se acabó la fiesta, por decirlo, de ustedes los Ashkenazim. O sea, Que estamos hablando de una ministra de Estado que le está diciendo a un sector enorme de la población que ya no tiene validez, que ya no tiene, digamos, ninguna cabida. Y yo creo que la población y la ciudadanía israelí hace muchas décadas que ya pasó de eso. En su gran mayoría. Racismo va a haber siempre, discriminación a alguien que es más moreno. Ahí existe en todos los países del mundo. Pero no es un tema de sociedad y no es un tema tampoco, yo creo, por lo menos a mi parecer, que es ejemplificador del sistema, digamos, no solamente institucional, sino que social. En el sentido de que, por ejemplo, tú ves las listas en la Knesset, te digo, mi partido, y Yatir, en mi partido, que lo encasillan en la ideología Ashkenazí, es un partido de Ashkenazí. En los primeros 30 lugares tenemos más israelíes de origen mizrahi que en el Likud. Lo que pasa es que hablamos de eso, no es un tema para nosotros. Él es mizrahi o ella es mizrahi y él es... No es un tema. Pero creo que quizá me expliqué mal, porque lo que yo quería decir es que las protestas están vinculadas siempre a integración, al deseo de integración de un grupo que siente marginado el poder o a ese conflicto con el grupo de poder. Que en estas primeras etapas de la historia del país, que hay que recordar siempre que Israel es un país muy joven, se centró en este conflicto mizrahi y ashkenazí, que está siendo utilizado siempre porque suena bien y ha resultado y qué sé yo. Pero, por ejemplo, hoy día justificando la reforma judicial de Yariv Levin, se aplica esto también, dicen no hay suficientes jueces mizrahim. Totalmente, porque es el último reducto donde ellos no han podido ingresar masivamente. O sea, ellos votan por un partido, estamos hablando de los que apoyan la reforma, todos menos Shas, votan por partidos que los líderes no son mizrahim. Sí, está bien, pero Benjamin Netanyahu no tiene, digamos, no tiene mucho de mizrahi. En la época del rabino Barak, que también salió hace un tiempo, pero él marcó la historia jurídica del país. O sea, él lo dijo, digamos. O sea, no consideraba que habían jueces mizrahíes apropiados para ser parte de la Corte Suprema. Ahora, ¿eso es un problema? ¿Habían jueces etíopes suficientemente cualificados? Me imagino que en ese momento no. Habían jueces latinoamericanos, mira, nosotros. O sea, probablemente hay abogados de excelencia latinoamericanos que bajo nuestro criterio podrían ser, digamos, fácilmente candidateables a la Corte Suprema, pero o sea, eso no es lo que pesa. No, pero el tema nuestro son la protesta. Entonces, la protesta es porque un grupo que se siente fuera del poder quiere ser parte del poder. Y el poder judicial, hasta el día de hoy, es un lugar donde los mizrahíes no han podido ingresar masivamente. Ese justificaría la protesta, pero en este caso inverso, porque los que protestamos son nosotros. Es que claro, cuando tú decís que la protesta va, digamos, en cuanto a la exclusión de un sector de la población, porque ¿cuál es el sector excluir a nosotros? ¿Y qué sector representamos nosotros? Porque, o sea, yo he ido a las protestas desde las protestas de los puentes, desde que se anunció... Déjame terminar, porque si no, no se va a entender. Es una parte, pero como tú bien decías, eso es la historia. Ahora, ¿quién es el otro grupo que quiere ser parte del poder y ha estado fuera? Los mitnajalim, los colonos. Tenéis 500.000 israelíes que viven fuera de la frontera de Israel y que por mucho tiempo no han sido reconocidos porque no son parte de Israel. Y ellos
hoy día se sienten potenciados por esta coyuntura en la que ellos pueden definir hacia dónde va el poder y quieren legitimarse. O sea, el hecho que busquen legalizar los asentamientos, legitimar su forma de educación, legitimar su forma de ver el mundo, sí se conecta con mi tesis esta de que ellos son el grupo que quiere ser parte también de la sociedad. Y ahí se cruzan, se alían y surge el personaje de Netanyahu como un Begin 2 que sabe utilizar la coyuntura, sabe leer el mapa, sabe... Aprendió, digámoslo, porque... Sabe, o sea, ya lleva haciendo aprendió, esta o sea, cuestión todo esto, un montón de tiempo. te mandé alguna vez el video hay un reportaje del canal, creo que el canal 12, sobre Arthur Finkelstein, el gran jefe de campaña importado de Netanyahu para la campaña contra Pérez el año 96. Creo que me la mandaste, no me acuerdo. Bueno, en el fondo, Arthur Finkelstein había sido jefe de campaña en muchas campañas a senadores en Estados Unidos. Y él fue, por ejemplo, el que Estados Unidos creó toda la estrategia de demonización del concepto liberal. Una época en los años 90 donde se comenzó a hablar del concepto de, ellos son liberales, son traidores prácticamente, igualar el concepto liberal a traidor. O sea, muy parecido a lo que se hace hoy con el concepto de izquierda. En el fondo, izquierda, traidor, anti-israelí, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dentro de Israel, incluso partidos sionistas, incluso partidos de derecha son considerados hoy día de izquierda por no estar de acuerdo con las políticas de Netanyahu. Y esa es una estrategia. Bueno, cuando llegó Arthur Finkelstein, que se quedó en el hotel de King David cuando recién llegó bajo un nombre falso, porque ya era conocido, digamos, quién era en el mundo, entonces él intentaba mantener un perfil muy bajo. Le llevan las encuestas, las primeras encuestas de Netanyahu perdiendo con un 20%, con un solo 20%, y Shimon Peres sobre el 45%. Y le llevan todas estas encuestas y el tipo dice, estas encuestas no me sirven de nada. Quiero hacer una encuesta nueva hoy día. Quiero que le pregunten a los israelíes si se sienten más israelíes o más judíos. Recibió los resultados de las encuestas y dijo, los que se sienten más judíos son de derecha, los que se sienten más israelíes son de izquierda. Netanyahu, kippah negra, al cótel, ahora ya. Y ahí comenzó a hacer sus primeras apariciones en el cótel, Benjamin Netanyahu. Y ahí comenzó este romance. Recordemos que Shas venía saliendo de una coalición con Abodá. Eran parte del gobierno de Rabin. Entonces, ese vuelco tiene que ver con una estrategia política que se ha extendido hasta ahora. O sea, Netanyahu no es una persona de origen religioso, no es una persona que nunca había sido religioso antes, no es una persona que iba al cótel constantemente, no es una persona que se identificaba con esta idea, pero la conveniencia política lo hizo llegar a eso. Y hoy día, su socio natural son los partidos religiosos. Totalmente de acuerdo. Y ahí cierro con mi idea esta de la protesta explicada a través de los grupos que quedan fuera del poder. ¿Por qué? Porque ellos ganan, o sea, ellos ganan la elección y logran hacer una coalición que no somos capaces nosotros de destruir en términos de mayoría. O sea, nosotros no podemos dividirlo a ellos y hacer una negociación con un partido religioso y ser nosotros mayoría. Llegamos a una situación en que estamos en dos lecturas absolutamente diferentes de la sociedad. O sea, los colonos, el mundo que ellos plantean es un mundo que ve a las mujeres de una manera que yo no comparto, que ve a los homosexuales de una manera que yo no comparto, que ve la territorialidad de Israel de una manera que yo no comparto. Son demasiados los puntos de divergencia como para que podamos sentarnos y ser parte de la misma coalición. Yo creo que incluso para la mayoría del Likud ocurre ese mismo fenómeno. Pero el Likud está dispuesto a cerrar los ojos. Yo creo que no el Likud, yo creo que Netanyahu está dispuesto a cerrar los ojos frente a cualquier cosa. Bueno, pero porque hace 2 años, está bien, pero todos los demás... En las elecciones anteriores Netanyahu le preguntaron si es que haría coalición con Ben-Gvir y Smotrich. Y él dijo que no, que jamás, pero que no podía ser ministro en su gobierno. Otra vez, llegó una fórmula en que es indestructible.
Entonces, nosotros, todos los que quedamos fuera, la minoría, la gran minoría, porque somos casi la mitad, quedamos fuera de esto y ellos hoy día tienen el poder de cambiar todas las reglas del juego. Y lo están haciendo. Que lo están haciendo y Gabriel se va a extender con tu lujo de detalle. Lo están haciendo entonces la protesta, porque es el tema de nuestro podcast, la protesta surge, se explica, porque somos ahora nosotros los que estamos siendo discriminados. Y yo creo que ahí hay un punto interesante. Fuera. Es un nosotros muy amplio. Esta protesta no tiene que ver con origen étnico, no tiene que ver con Ashkenazim Mizrahim. Mizrahim protestan igual que al lado de los Ashkenazim, con la misma energía. No es un tema de juventudes ni de personas mayores, no es un tema de niños, digamos, de familias con niños o personas solteras, es un tema de toda la sociedad israelí y una visión occidental del mundo. No tiene que ver con el origen étnico, sino que con la visión de futuro. Sí, pero se toca un poco, porque si tú ves este Dudi Amsalem, que representa como la caricatura del político mizrahi. Yo no creo que represente la... Dudi Amsalem es Dudi Amsalem y es malo por lo que es de origen. No tiene una... yo no creo que haya una connotación mizrahi. Él utiliza el discurso. No, si tú ves su forma de actuar, su forma de gritar, su forma de pararse, su forma de atacar, es algo que tú no ves en la política occidental. No va a haber un político francés haciendo algo así. Ni un político alemán, ni un político ni siquiera chileno. ¿Está? Es una forma, pero sí puedes ver personajes como estos en un parlamento de un país árabe. ¿Está? Esa forma de pasar las líneas. La agresividad del discurso, claro, ¿te refieres claro, tú? totalmente. ¿Está? Entonces hay toman elementos. No sé, yo he escuchado parlamentarios que gritar y digamos y hacer gesticulaciones del mismo nivel. El tema son los argumentos. Por ejemplo, cuando Dudi Amsalem, su argumento contra los protestantes es que dice que escuchaba un ruido y eran los Rolex de los protestantes, que todos los... Por favor, o sea, que alguien me pase mi Rolex porque yo todas las protestas y nadie me ha dado un Rolex a mí. Él sabe que la base... Y lo dice con un reloj de 25.000 shekels en la mano, o sea... Él sabe que los políticos mizrahíes quieren representar a los pobres, a los desplazados. Pero no podéis representar a los pobres y hablar de eso con un reloj de 25.000 shekels en la mano en cámara. Pero lo hace, pues, y le resulta. ¿Está? No le resulta, yo creo. Yo no creo que... Mira, o sea, él estaba fuera del gobierno y lo ingresaron con 4 ministerios. Porque pero no con 4 ministerios a él, ese es un tema que... Bien, dame 30 segundos. Porque si no son demasiados detalles. No son detalles. Dudi Amsalem no le habían dado ningún puesto en el gobierno. Lloró, pataleó, hizo live en TikTok, Instagram y toda la cosa contra Netanyahu. Pasó una semana, Netanyahu le da a ser ministro dentro de 4 ministerios. Significa que no es ministro del ministerio, pero es ministro del ministerio y recibe sueldo de ministro en 4 ministerios distintos, incluyendo el ministerio del primer ministro. El ministerio del primer ministro, ¿sabes cuántos ministros hay? Es primera vez en la historia. Ministros dentro de la oficina del primer ministro. ¿Cierto? Está el primer ministro, que es uno. Hay 5 ministros dentro de la oficina del primer ministro. Bueno, necesitaba el punto. Dudi Amsalem entiende que la gente quiere escuchar que los políticos defienden a los mizrahíes desposeídos. La gente, sus votantes, quieren escuchar que ellos defienden una forma de ver del judaísmo determinado. Y ellos centran su discurso en esas dos cosas y les resultó. O sea, ellos sacaron la mayoría, tienen 64 escaños y no tenemos por dónde bajarlo. Porque nuestro discurso... Yo creo que ha bajado mucho. O sea, las encuestas muestran que hoy día, si fuesen elecciones... Pero las elecciones ya fueron. Pierden 10 mandatos. Está bien, pero las elecciones ya fueron. Tenemos que aguantarlo hasta que termine el periodo de una forma u otra. Sí. El PRI no lo va a sacar de ahí. Entonces ellos saben... O sea, los gobiernos caen. Netanyahu, ¿cuántos gobiernos han caído? Mira, él llegó a una fórmula en que Yesatir no puede robarle parlamentarios. No puede. No tiene... Porque el discurso que Yesatir, o que en el fondo del Partido Central de Oposición defiende, es un discurso tan occidental, tan del liberalismo centro-izquierda,
que no podéis Yo no creo que sea sentarte un con discurso eso. de centro-izquierda. Pero total, o sea, Yair Lapid se pasó los últimos 10 años criticando a los ortodoxos. No puede darse una Pero vuelta en el aire. eso no te encasilla en la centro-derecha o la centro-izquierda. O sea, hoy día tienes, por ejemplo, Lieberman ha sido mucho más duro y no deja de ser igual de derecha. Pero en los valores que defiende, los valores culturales que defiende el liberalismo de Lapid, como la tolerancia o la visión pluralista del judaísmo y qué sé yo, no tienen cabida en una coalición política con estos grupos. O sea, no podéis juntar a alguien que valida el reformismo, por ejemplo, como es Lapid, con cualquiera de estos personajes. Ellos no se van a sentar en la misma mesa. No se van a sentar. Y ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir que hace 25 años el Likud estaba en una posición similar. Porque el Likud era un partido liberal. El Likud era un partido pluralista. Está bien, pero a lo que voy es que llegaste a un punto en que no tenéis cómo romperlo. Entonces, sí, pero yo creo que todavía queda gente en el Likud que conserva ese liberalismo pero otra vez, y lo define. Lo que estamos hablando son las protestas. Volvamos a las protestas, volvamos a las protestas, porque si no nos vamos. No, porque, o sea, nosotros somos los que protestamos ahora. Pero ¿quiénes somos nosotros? Ese es mi punto. Los que vemos el mundo desde una visión más pluralista, amplia. Pero hoy día, 2023, eso no pasa, por ejemplo, yo creo que ese es el punto importante. No pasa por ser misargiro ashkenazí. Yo creo que en una gran cantidad, en algunas personas sí, pero, o sea, te digo, en las protestas ves todo. Pero mayoritariamente gente laica. O sea, mayoritariamente. Pero es que la gente laica no necesariamente ashkenazí hoy día. Que tengáis 10 personas con kippah, o 20, o 100, o 1000, de los 400.000, 300.000, lo que sea, es un porcentaje muy pequeño. O sea, la mayoría de la gente que está ahí es gente como tú y como yo, ¿sí? que ve el mundo de determinada manera. Por eso somos nosotros los que... La gran tragedia es que nosotros hoy día quedamos fuera del pueblo. Quedamos excluidos. ¿Sí? O sea, no tenemos ninguna capacidad o posibilidad de detener lo que está pasando ahora. Yo creo que las protestas son el medio más eficaz para defendernos frente a lo que está pasando ahora. Y ha tenido un efecto. No podemos decir que no ha tenido un efecto. O sea, Herzog no reaccionó ante las no protestas. Digamos, estas protestas se ven afuera. Biden no hubiese dicho lo que dijo. Herzog es de abogado, si no hubiera reaccionado es que no... No, pero... Biden, Macron, el ministro de Exteriores de Alemania, no hubiesen reaccionado si es que no hubiesen habido si no hubiese habido una masividad en las protestas que han ocurrido en los últimos mes y medio o más. O sea, mira, yo creo que el tema de Mizrahin, para cerrarlo un poco, por lo que he visto yo por lo menos, no es un limitante para participar en las manifestaciones. Hoy día la sociedad israelí comparte más valores universales que valores, digamos, étnicos heredados de antaño. Esa es la realidad israelí y esa es la razón del progreso del Estado de Israel. No estamos, digamos, las panteras negras hoy día no tienen cabida porque no hay una discriminación de ese nivel tan grotesco o, digamos, yo me atrevería a decir que no hay una discriminación más grande hacia los Mizrahim de la que hay hacia los Olim Hadashim por no manejar el idioma. Está bien, pero los Mizrahalim no son parte de la sociedad israelí. Bueno, de partida físicamente no... Administrativamente, físicamente culturalmente, no están en los lugares donde se mueve el núcleo gigante de la... No son parte. O sea, nosotros no los consideramos parte cuando hablamos de un amigo que vive allá como que está lejos. Allá, como vienen al otro lado y hacen otras cosas. Es que hay una realidad, digamos, física que es un impedimento. O sea, tú sabes que para ir a ver a tu amigo tienes que pasar checkpoints, te puede pasar cualquier cosa, tienes que atravesar de partida, yo no voy para allá. Yo tampoco. Entonces, ¿me entendés? O sea, nosotros vemos el mundo igual. Nosotros no vamos para allá. Porque es arriesgado, porque, o sea, seamos sinceros, o sea, la persona que decide vivir porque es arriesgado, porque yo creo que las personas que están ahí riesgo. están complotando con el proceso de paz del Medio Oriente. Eso yo no voy a por. Ideológicamente. Los kibutzim no hacemos negocios con ellos, no. No por miedo, sino porque creo que lo que están haciendo está mal. Visitar no es
tácitamente un apoyo ideológico. O sea, tú puedes visitar un país enemigo de Israel como turista y no te va a convertir. Tú estuviste en Barcelona el mismo tiempo que se declaraba enemigo de Israel. Mira, yo Entonces, la única vez que estaba ahí en un... Creo que te conté esa historia. Hoy día no he contado ninguna historia, así que lo voy a contar. Dale, dale. Me llama un amigo, tengo un amigo, me dice, tenía un evento, le falló a alguien, necesitaba a alguien que lo acompañara. Él como que hace ¿cómo se dice afalot? Como actividades con animales y cosas. Como para niños, ¿cachai? Como serpiente. No sé, yo no tengo amigos así. Bueno, Yo no, acá en no tengo amigos en el así. museo del lado tiene como que hace su segundo trabajo, como tiene... Tiene animales, lo lleva. Hace como O sea, afalot de como. cosas. Ok, Bueno, me dice, ya, ok, me puede como. Sí. acompañar, porque no sé. Yo le dije, bueno, ya. Cumpleaños. Sábado en la mañana, o viernes, no me acuerdo, un día en la mañana, me recoge, estaba durmiendo, ¿cachai? Entonces, literalmente me fui durmiendo en el auto. Despierto, como que miro para los lados y no reconozco como la geografía. Porque no hay zonas que como, reconocer los árboles, como que no hay árboles, no hay casas, no hay nada que me parezca reconocible. Entonces le digo, ¿dónde estamos? Y me dice un nombre que tampoco sabía lo que era. Me dije, ok. Ya, para el auto, ¿cachai? Subimos como una colina y veo que hay como una cantidad grande de soldados abajo, con la colina. La colina es como una guibada de olivo, Ya. como un lugar donde habían harto olivo. Entonces bajamos, nos instalamos y era como una gran feria. Iba mucha gente, ponía sus puestos y empiezan a llegar buses con Mitnajalim, con gente religiosa, con colonos. Con el Con Datim niños, Leumim, digamos, de con los todos, todos qué los sé yo. variedades de equipados, con todos los niños de todos los portes, qué sé yo. Muy simpáticos por No, lo no, demás. una aclaración no tiene que ver con un tema discriminatorio, sino que con una, digamos, tradición de vestimenta que evidentemente uno reconoce físicamente a la Claro, persona por o cómo se sea, viste. De la misma forma que tú ves un jaredí y dices, es un jaredí porque está vestido como jaredí. O mira, sea, gente muy simpática, y muy familias, muy amorosos, todo. Y bueno, y como le digo, ¿y qué estamos haciendo acá? Me dice, no, es que la Moazá de acá financia estas cosas y son como actividades culturales para los... Y financia todo. Sí, nos paga a todos los que venimos, les paga los buses, la comida, todo pagado. Ok. Y le pregunto por qué hay tantos soldados, porque habían los soldados más grandes que yo he visto, estaban ahí. Me pasaban todos 2 metros para arriba, ¿cachai? Una cuestión gigantesca. Me dice, ¿por qué esto es de los primos? ¿Cómo esto es de los primos? Me dice, no, se toman la colina para hacer el evento, se hace el evento y después se les devuelve. Le dije, ¿me estás jodiendo? Le dijo, no, es así. Le dije, ok. no sé, no hay otra colina por ahí, pregunto yo, no sé, porque Claro, es entonces yo necesario. veía los olivos y todas las películas de Betsel así pasándome por la cabeza. Bueno, estuve ahí, de casualidad. No fui a propósito. La única vez que fui me llevaron dormido. Entonces, y no, de verdad que no sentí miedo para nada. O sea, gente muy, muy simpática. Si no hubieran pasado esos soldados de 2 metros, no me hubiera dado cuenta que ¿Dónde había estoy? algo. Era pasaba como una feria en cualquier lado. Eh, entonces, mi posición frente a ellos tiene que ver con que yo creo que ellos están equivocados en lo que están haciendo, por ese tipo de cosas. Y que están muy equivocados. Mira, yo tampoco estoy de acuerdo con. Yo creo que hay más opciones. Ese yo creo que es el punto más fuerte del por qué no estoy de acuerdo. Porque uno, en términos de seguridad, es súper arriesgado. O sea, vivir ahí tiene un montón de costos. No es una cuestión simple. O sea, uno como papá, digamos, ¿cachai? Tu hijo va a salir, ¿cachai? Y no sabéis qué puede pasar, qué sé yo. A mí me genera un poquito de ansiedad eso. Pero de todas formas, yo creo que el hecho de que sean ciudadanos israelíes, a pesar de que yo no esté de acuerdo, sí estoy de acuerdo con que reciban digamos, todos los beneficios de cualquier ciudadano israelí en ese sentido. Me estaba acordando del año pasado cuando el Sí, pero gobierno... tienen que pagar impuestos también. Para ser israelí Sí, sí, no, tiene mira, derechos, pero sí, también tiene obligaciones. absolutamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, el año pasado, cuando el gobierno no era el gobierno de Netanyahu, hay una ley, no sé si te acuerdas que lo hablamos en algún momento, hay una ley que se renueva todos los años
o cada 3 años, tengo entendido, algo así, Sí, sobre... para, digamos, extender los beneficios de ciudadanos a justamente los colonos que viven fuera del territorio israelí reconocido en el mapa, digamos, hoy, hasta el día de hoy reconocido, independiente de lo que vaya a pasar en el futuro, acuerdos de paz, etc. Y el Likud votó en contra y dijo en que no hay dolor de estómago ni con ellos, ni con las mujeres, ni con nadie. No hay, y el objetivo final es votar el gobierno, y votaron en contra de que ellos recibieran, ¿cómo se llama?, los beneficios de la renovación. Es la primera vez en la historia, desde el año 67, que una oposición no votara a favor solo por ser oposición. Y eso derivó en que se tuviese que aplicar a través de la Corte Suprema una extensión de la ley anterior votada para que hasta el día de hoy los beneficios que reciben, estamos hablando de salud básica, educación, transferencia de fondos desde los ministerios, etcétera. Ya, pero ese, por ejemplo, es un súper buen punto, porque demuestra esta como sensación de que ellos no son parte. O sea, el hecho de que tengan que depender de una ley especial para recibir servicio básico demuestra que nosotros nunca lo hemos considerado parte. Entonces, ellos son la fuerza. Ojo, pero no ha habido ningún gobierno ni de derecha ni de izquierda que Nunca haya nadie. intentado disminuir porque eso. está- O sea, ni siquiera el gobierno de Rabin. El gobierno de Rabin, no sé si le habrá tocado, la verdad. No, lo que votar pasa es que esto. No, mentiría, pero. es posterior, pero sí habían, o sea, para todo necesitáis plata, o sea, para tener todos esos soldados de 2 metros necesitáis que haya que Claro, presupuestarlo. Entonces, el tema es que antes eran poquitos, Rabin, Sharon eran X, hoy día son 10 veces más, 20 Claro. veces más, 100 veces más, no sé cuánto exactamente. Pero son una cantidad que ya tú no puedes decir, no, mira, lo vamos a sacar a todos, lo vamos a poner en otro barrio de Berseba, le vamos a dar 1 millón de secas a cada uno y quedamos listos. Esa solución ya no puede hacerlo porque son demasiados. Claro, pues ahí sí todavía hasta el día de hoy siguen reclamando por Gush Katif y por la desconexión de Gaza. O sea, ¿sabes qué? Tengo que confesar, me da una rabia cuando se refieren a eso los partidarios del Likud, porque Likud y Netanyahu votaron a favor, no estuvieron en contra de la desconexión, ellos votaron a favor. Y hoy día su sector es el que reclama lo que le hizo a la izquierda a ellos. Pero oye, ellos votaron a favor. ¿Qué estamos hablando? Bueno, pero hoy día, por lo mismo, digamos, el mundo del sionismo nacionalista ha sido desconfiado con todo, digamos. O sea, hasta el último segundo no le creían nada a Netanyahu. O sea, todavía hay alguien en la política israelí, seamos sinceros, hay alguien que le crea a Netanyahu. No, pero ellos lograron llegar a un punto en que son imprescindibles. O sea, al contrario... Para Netanyahu son imprescindibles. Totalmente, porque por sus cosas personales, su juicio... Porque está dispuesto a ceder, solamente es imprescindible para ellos, son imprescindibles porque Netanyahu está dispuesto a ceder. Si Claro, no existieran ellos, él y toda su gente. si Smotrich y Ben-Gvir no tuviesen el poder que tienen hoy día, yo no tengo ninguna duda en que si tuviese que recurrir al apoyo de Ahmed Tibi y Ayman Odeh de la lista árabe unificada, Netanyahu lo haría con tal de no caer preso. Y me atrevo a decirlo. No, está bien, pero volviendo al tema, tenés este grupo emergente que logró tomar el control, que nos marginó a nosotros. Entonces, ¿a qué quería apuntar? Cuando tú dices, en las protestas han tenido resultados porque Biden se pronunció, No solamente porque... por eso, o sea, esa es una de los resultados. Okay. O sea, yo creo que... El año 2011, las protestas sociales, que fueron mucho más generalizadas, o sea, había muchas más protestas, se llegaron a 500.000 por mucho tiempo, con apoyo de los medios, una cosa incluso más neutra en términos que se peleaba por cosas de viviendas sociales. Sí. Eso, ¿qué pasó con eso?
¿Qué pasó con eso? No pasó nada. Pues, se nos acabó el disco. Vamos a ponerlo de nuevo. Vivi lo absorbió. O sea, la líder del movimiento, que era Daphne Leaf, ¿dónde está Daphne Leaf? No puede hablar. Porque le metieron un juicio por golpear a un policía. O sea, imagínate Daphne Leaf como deporte, golpeando a unos policías. Le hizo así. Le hicieron un juicio, la metieron presa, la tuvieron, y llegó a un acuerdo con la jueza de que lo liberaban condicional, pagando multa y qué sé yo, y no podía meterse más en política nunca. Y lo respetó. Ahí se acabó Daphne Leaf. Y lo respetó, porque hay otros por ahí que también firmaron documentos que no se iban a meter en política y hoy día están esperando 2 ministerios después de condenas. Daphne Leaf no era una ex primer ministra. Daphne Leaf era un estudiante de cine. Claro. Entonces, los demás, Shmulik, Itzik Shmulik, Star Shafir, todo, o el sistema los integró, o desaparecieron totalmente. Bueno, Itzik Shmulik, lo tengo que decir, se sentó con Netanyahu. Por eso, ahora, con Pérez, Netanyahu tuvo la habilidad de absorber todo el golpe y devolverlo. Y en una protesta mucho más grande, más masiva. Entonces, con todo respeto a los 300.000 personas que fueron, solamente en Jerusalén un día, que pueden seguir 2 meses más protestando, yo lamentablemente no creo que seamos capaces de revertir esto hasta la elección próxima. Yo creo que ahí hay un trabajo gigante. El peligro es ese. O sea, no quiero ser populista ni dar mensajes vacíos ni nada de eso, pero yo creo que estas protestas tienen un significado distinto. Aquí no estamos jugando algo que no había estado en juicio ni en las pesadillas más terribles de las protestas del cottage, ni de las protestas de la vivienda, ni de las protestas anteriores. Lo que se está haciendo hoy día no tiene precedentes en ningún estado que hoy día sigue siendo considerado democrático en el mundo. No hay un estado que haya pasado por esto que se está pasando hoy día, esta reforma judicial, que más que reforma judicial es una revolución de sistema. O sea, aquí se está cambiando de un sistema a otro. No puede ser exagerado. Hay países que han cambiado constitución, hay países que han cambiado... Todo lo que queráis, pero por ejemplo, una reforma que le da el poder total de los 3 poderes del Estado al gobierno de turno. ¿Qué pasa generalmente? Miremos los casos, mira Hungría. ¿Quién lidera Hungría hoy día? No hay un generalmente, los casos son diferentes. O sea, en Israel nosotros no somos húngaros. Está bien, ¿Okay? Y por eso yo tengo fe, y por eso sigo peleando, y por eso voy a seguir yendo a las protestas, y por eso yo realmente creo que tenemos la fuerza para poder revertir esto. Yo soy optimista en ese sentido. Soy más escéptico. Yo y tú elegimos venir acá. Por lo menos los dos nacimos en un país en dictadura. Yo me crié en un país que estaba aprendiendo a volver a la democracia y continúa transiciendo, como decía Blanceta. Y es algo que todavía al día de hoy nos sana. ¿Entiendes? O sea, lo que está pasando ahora va a tener consecuencias, aunque sean mínimas, aunque se pare hoy día, va a haber consecuencias, ya va a haber consecuencias en 30 y 50 años más de lo que se está haciendo ahora. Y ese es el tema, porque no es solamente para nosotros, estamos hablando de nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos quizás también vayan a pagar un precio y nacer en una sociedad, digamos, que tiene defectos y digamos que han generado los que hoy día están en el poder. Yariv Levin, Benjamin Netanyahu, el Likud, Bezalel Smotrich, Otzma Yehudit, Shas y Yadut Torah. De acuerdo. Ahora, yo creo que además de eso, los partidos que están en oposición y las organizaciones sociales y la sociedad israelí en general no puede no hacer una autocrítica y entender que se cometieron muchos errores. Acá, desde no ir a votar, los que no votaron, porque esto pasa porque no van a votar, les aviso,
Sí. O porque no. Mira, había mucha gente, te voy a hacer una crítica a ti. Te voy a hacer una crítica a ti. Tú, en varias oportunidades, cuando recién hablaban de Pisgatit Gabrut, de la cláusula de superación, o recién de la reforma judicial, decían: mira, Netanyahu no lo va a hacer. Al final se va a bajar, ya vas a ver, no lo va a hacer. Siempre juega con esto, promete y no cumple. Eh, bueno, hoy día ya pasaron en primera lectura el nuevo formato de nominación de jueces. Ya pasó hoy día en primera lectura la Piscatit Gabrut, la cláusula de superación. Está bien, pero hay que esperar. el- Cuando el- sea ley, ahí me lo saqué en cara. pero es que mira, o Todavía sea, no, hay pasos todavía. hay pasos todavía, está bien, hay pasos todavía, pero lo que dijo que iba a hacer, lo está haciendo porque él lo necesita, no porque Sí, sea un pero compromiso con él los es otros. un gran blufeador. O sea, lo que hizo con Biden, esto de anunciar que iban a reconocer 9 asentamientos que eran ilegales y anunciar que van a construir nuevas casas en los territorios para que después Biden le hiciera un nu y se bajara. No es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que lo hace. Lo hizo ya con Obama, hizo la misma cuestión. Anunció la construcción de 10.000 casas en Malea Dumín. Al día siguiente Obama le hizo lo mismo y se bajó porque las 10.000 casas no estaban en Malea Dumín. Claro. Entonces, Sí, yo entiendo esa estrategia. es una... Pero aquí no hablamos de la construcción de asentamientos o de demoler casas palestinas. Hablamos de todas esas cosas. No, Él pero habla de todas las cosas al yo mismo lo que le tiempo. estoy diciendo ahora, esta reforma judicial, como te decía, va a generar un precio que van a pagar nuestros Está hijos bien, y pero, nuestros nietos. a ver, ¿sabes? pero mira, acá habían temas. ¿Ok? O sea, nosotros no olvidamos que Israel no tiene una constitución. Y todos asumimos esta cuestión como que, o sea, si Israel tuviera una constitución, todo esto no pasaría. Y todos los partidos y todos los israelíes le hemos sacado el poto a la jeringa que no hay una constitución. Porque si hubiera una constitución que diga que todos los israelíes somos iguales, por ejemplo, este país sería diferente. ¿Sabes? Porque Pero, hoy día estaba leyendo justamente por qué se dejó de lado el proceso de constitución, porque hay que entender que la comisión en la que se ve la reforma judicial es la Comisión de Constitución, Leyes juzgado, sí. y qué sé yo, y leyes Legislación. y Legislación. legislación, eso. Bueno, Juzgado. el JUCA es Constitución. Bueno, Eh, bueno, la data JUCA, la Comisión de Constitución, ¿ok? Que nace el año 51, si no me equivoco. ¿Por qué no se siguió avanzando? La idea es que las leyes básicas del Estado fueran capítulos de la Constitución. Claro. Era el modelo. ¿Por qué no se siguió avanzando? porque tenía ese problema. ¿Cachai? No. Los ultraortodoxos exigieron parar el proceso porque no podía haber una ley terrenal superior a la Torá. Ah, bueno. Ya ahí estamos listos. Ahí entonces, porque paró el proceso. Estamos listos entonces, ¿me entendí? Y entonces, si todos los demás sabemos que no hay una normativa, no hay una cancha rayada clara, no nos podemos sorprender que pasen estas cosas. O sea, Netanyahu ha sido así por 20, 30 años, ¿cachai? Los mizrahíes han sido más o menos igual y nosotros también. O sea, nosotros, todos los demás. Entonces, asumimos que las cosas se van a arreglar solas. No se van a arreglar solas. Acá, primero, asumir el tema este de la legalidad general, de una constitución. Segundo, asumir la participación democrática. Y yo ahí hago mi mea culpa porque debería estar protestando contigo en las calles. Debería estar protestando. Pero tengo que trabajar para pagar vaya a las protestas, vaya a tengo que protestar. trabajar para pagar el costo de vida. Que Para otro pagar el costo de vida del otro que no se problema. están preocupando y fue una de las razones por las que Netanyahu ganó las elecciones. O sea, él prometió que se iba a preocupar del costo de vida, que mira lo que está haciendo este gobierno. O sea, Él prometió, sí, que por un eso. amigo tampoco prometió lo Shakran mismo, Ben o sea, Shakran le decía Smotrich en una grabación. Está bien, pero el gobierno anterior también dijo que lo iba a solucionar, no solucionó. Y tenemos un montón de problemas en ese sentido. Entonces, la constitución, la participación, y también yo creo que acá hay un tema esencial en entender y absorber
a estos grupos que quieren ser parte de la sociedad israelí, así como se hizo con los mizrahíes. Yo creo que no podemos cerrar los ojos al sionismo nacionalista. Cuando uno lo ve, uno piensa al tiro en Rabino Cana. Racismo, extremo, falta de democracia, bla, 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 Smotrich. Pero yo me quedo con un discurso, Cohen se llama, uno de los diputados, no se me sé el nombre, que es del sionismo nacionalista, Almog Cohen. creo. Y él decía, a mí no me representa Smotrich. Y Smotrich hace una mala imagen de todo el... porque ¿No era el él el sionismo... que, no era él el que le no sé, decía a Ahmed Tibi ayer en la sesión? no lo sé, no me veo todo o a lo- Ahmed Tibi o a otro le lo- decía que era un animal. Le decía, mira, hágale como las no cabras. sé, no sé. Le hacía no como sé, ruido no- así, no sé, como no diciendo sé. hay un animal. No sé, y yo creo que esa actitud no es la correcta, porque hay que ver cuando los tipos te dicen son sionismo nacionalista, sionismo. Nosotros tenemos lo común. ¿Qué es lo que tenemos en común? Si tú vas a estar en contra de ellos todo el tiempo, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Cachai? Tenés que buscar algún elemento donde tú te puedes conectar. No, pero es que, mira, es súper fácil decirlo y el tema es que cuando en este momento están están comportándose con una actitud absolutamente atropelladora, no solamente de la oposición, sino que de la sociedad completa. Porque aquí no hay ninguna Ya, pero consideración con ninguna espérate. minoría social. No hay ninguna consideración No, con ellos, las mujeres, no hay ninguna consideración con los homosexuales, no hay ninguna consideración con los judíos no ortodoxos, no hay ninguna consideración con los discapacitados, no hay ninguna consideración con las personas mayores, no, no hay. hay una diferencia entre tener un discurso agresivo y una dictadura. Nosotros, como tú bien dijiste, venimos de una dictadura. No es lo mismo. No, obviamente No no es es lo mismo. Y por no eso, es lo mismo. eso Entonces, no, acá no andan matando gente si hay en las que- si hay- calles, si acá hay el que servicio dejar- secreto no anda torturando si gente. hay que Cuando dejar los pies en la calle protestando la para que eso gente- no pase, lo vamos a hacer. Es que la gente usa palabras, las palabras significan. ¿Me entendés? Cuando dice estamos al borde de una dictadura. No, tenemos una crisis política. Es una crisis A ver, política. el debilitamiento de la democracia no necesariamente convierte en una dictadura, pero sí en un gobierno totalitario. No es lo mismo una dictadura de un gobierno con aires totalitaristas y con facultades totalitarias. Bueno, pero antes no es que antes las divisiones por el Estado están tan claras, en Israel tampoco. ¿Cachai? Sí, pero es no distinto. que- Es distinto cuando tú tienes el poder, por ejemplo, hoy día, o sea, no hoy día, potencialmente, pero potencialmente cuando tienes el poder de lo que te potencialmente decía puede antes. serlo, pero O sea, pues también antes podía ser potencialmente así. no, porque si le quitas el poder al lo que último ellos eslabón, decían, lo que ellos decían que la Corte Suprema tenía todo el poder, sí, a nivel potencial, pero nunca lo usaron. O sea, lo usaron 22 veces para revertir leyes. Ujú. Pero podían haberlo hecho, potencialmente. Podían haber sido la dictadura que ellos dicen que fueron, pero no lo fueron. Entonces, ahora, que esta reforma potencialmente pueda convertirse en una dictadura es un peligro. Ahora, si nosotros queremos vivir en el mismo país con ellos, no podemos asumir esto que es así. Hay que llegar al punto... Yo no creo que ellos ni nosotros queramos un país peor. Simplemente que tenemos perspectivas del país diferentes. Es que, claro, y cosas que son básicas. Por ejemplo, lo que te planteaba antes, que existe el proyecto de que hoy día es inviable porque la Corte Suprema lo vetaría, de equiparar legalmente, si estamos en la hora, pero voy a terminar la frase, de equiparar legalmente el estudio de la Torá con el ejército. Por ejemplo, que en ese sentido sea lo mismo a nivel legal estudiar la Torá que servir en el ejército de Israel. A mí no me parece que sea el mismo tipo de aporte del Estado y yo creo que en cualquier sociedad normal, o sea, la diferencia en cuanto a servicio es absolutamente abismal. Y eso es una de las ideas que se podrían llegar a implementar y que está en la intencionalidad de implementarla. Y ahí es donde está el tema. Hay un tema de qué es lo que puedes hacer y lo que quieres hacer. Y cuando lo que quieres hacer es público y cuando vemos que todo lo que han dicho que han querido hacer lo han intentado hacer, aunque se han auto boicoteado dentro del gobierno, ¿cierto? Unos factores han boicoteado a otros, Netanyahu ha vetado aquí y allá. La intención está. Y ahí es donde está la gran diferencia. Un gobierno extremista como el que hay hoy día en Israel, con el poder total de todo el sistema judicial,
del sistema parlamentario, legislativo y del gobierno es algo que da miedo. Sí, Y da miedo. Todavía no es así, Gabriel. Tú dices ya como que si estuviéramos en la mitad del gulag. Es un proceso que está empezando. O sea, como tú dices, vamos a la cría de Arizona, vamos a la primera lectura. Pueden pasar muchas cosas. Ahora, mi reflexión final, digamos, en términos del tema que era la protesta, que nosotros, que en este caso somos el grupo que está siendo marginado, tenemos que hacer más allá de protestar, tenemos que construir un sistema político que le dé espacio a todos, porque es el gran drama, digamos, de las sociedades que vienen a protestar, que nos generan espacios, que el poder por naturaleza no se comparte, el poder por naturaleza se toma. Entonces, en el fondo, el acto democrático es como un acto antinatura. Los que nos vean en Instagram van a ver esta parte cortada, porque nos pasamos ya del tiempo, así que hay limitantes. Bueno, vamos a cerrar este capítulo. Las protestas van a seguir, se van a intensificar, yo creo. Todo lo que pasó esta semana ha sido muy fuerte, así que bueno, la próxima vez les vamos a poner... Si es que no estoy preso, no, espero que no. Pero les voy a ir contando, porque yo de verdad estoy asistiendo a las protestas y yo creo que es el mecanismo más fuerte hoy día que tenemos, ya que la minoría parlamentaria es evidente, de evitar que se cumplan todas estas intenciones apocalípticas, antidemocráticas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que amigos, les recuerdo, estamos escuchando Quarter to Africa, el disco de Layback, lo vamos a poner acá abajo. Háganos comentarios, cuéntenos qué les parecen los capítulos, compartan. Oye, gracias de verdad, sí, porque veo que estamos como subiendo un poco. Vamos de a poco. Pero hay comentarios a nivel personal. No sé, siento que como que vamos avanzando en la cosa. Claro. 2, 3 capítulos pueden hacer sugerencias de cosas que podemos ir poniendo en la mesa también, no sé, una ensalada de fruta y picar. Sí, pero no critiquen tanto, son buenos para criticar. Sí, no, bueno, que critiquen. Estamos en una sociedad democrática todavía. Bueno amigos, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chutzpah Chilensis.